Hola mis queridos amigos, qué alegría poder estudiar una vez más la palabra de Dios. En esta ocasión voy a empezar de una manera un poco triste, porque recibí el otro día una correspondencia del pastor Pavel Semaninsky, profesor de teología en Montemorelos, México. Este pastor es de origen ruso y él dobla todos los comentarios de la escuela sabática, los dobla al ruso y los manda allá, y allá es vehiculado en ese país gigantesco como es Rusia. Ahora, en la ciudad de Rostov del Don, una ciudad de un poquito más de 1 millón de habitantes, había una familia linda, un hombre que estaba conociendo el Evangelio, se estaba preparando con todo entusiasmo para el bautismo. Pero hace poco tiempo atrás, su hijo de 18 años pidió un taxi, subió al taxi y el conductor del taxi lo mató, lo asesinó. Entonces la gente que se relaciona con él y que siempre se burló del hecho de que él estaba estudiando la palabra de Dios en un país donde a veces Dios está fuera del esquema. La gente se burlaba de él y ahora le comenzaron a decir: ¿y dónde está tu Dios que no fue capaz de cuidar a tu hijo? Y la fe de este hermano tambaleó. Lógicamente somos seres humanos y mira, yo no tengo tu nombre, pero si tú estás oyendo, y seguramente que vas a oír este comentario, te digo una cosa: Dios te ama. Aunque la vida nos golpee, el misterio de la muerte, de la tragedia, de los accidentes, es un misterio, no podemos entenderlo. Pero Dios te ama. Y no permitas que estos incidentes que el enemigo permite que sucedan, te desanimen de continuar estudiando la palabra de Dios y de continuar preparándote para el bautismo. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo, mis condolencias a ti. Yo no te puedo decir que yo sé cómo te sientes porque pues nunca perdí un hijo. Pero tu dolor profundo, el de tu esposa, tu familia, va a ser curado por el poder del Señor Jesucristo. Confía en Él. Sigue estudiando la palabra de Dios y desarrollando la confianza en el Señor. Bueno, vamos ahora al estudio de la lección número 6 para el 8 de noviembre del año 2024. El título de la lección para esta semana es Más testimonios acerca de Jesucristo. En las lecciones pasadas hemos visto cómo diferentes personas tuvieron la capacidad de ver a Jesús no solamente como un gran predicador, un hacedor de milagros. Tuvieron la capacidad de verlo como el Mesías Redentor, el Mesías Salvador, el Mesías que había venido a este mundo para morir en la cruz del Calvario y salvar al hombre de la tragedia del pecado. Infelizmente los seres humanos pues lo veían apenas como un gran libertador, querían que él fuese el libertador del poder de Roma, pero no tenían la capacidad de ver el lado espiritual del ministerio de Jesucristo. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que aunque los judíos y especialmente los líderes religiosos no podían verlo como el Mesías Salvador del mundo, hubo mucha gente que sí lo hizo. Y uno de ellos naturalmente fue Juan el Bautista. En esta semana vamos a estudiar en la primera parte la humildad de este hombre, Juan el Bautista. Leo el texto. Juan 3, 22, 23 y 24. Dice así: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Me detengo un poco a pensar en la expresión después de esto. Siempre hay un después. En este momento las circunstancias te pueden parecer difíciles, extremadamente dramáticas, y los vientos contrarios pueden soplar tan grande que tú sientes que tu cabaña se viene abajo.
Pero siempre hay un después de esto. Ahora sigo leyendo el texto. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Hay algunos aspectos de este texto que quiero destacar. En primer lugar, mientras Jesús desarrollaba su ministerio, Juan continuaba desarrollando también su ministerio. Los discípulos del Señor Jesús bautizaban y los discípulos de Juan también bautizaban. Pero tú sabes cómo es la maldad humana. Ahí los seres humanos comenzaron a competir. No Juan el Bautista, no el Señor Jesucristo, sino los discípulos. Y mucha gente que le gusta causar intriga. ¿Sabías que los discípulos de Jesús están bautizando más que tus discípulos? Miren la hazaña, ese espíritu de crear problemas. Y tú sabes que en este mundo hay mucha gente así, con ese espíritu de crear problema donde no hay problema. Las personas que están involucradas en la situación están tranquilas, no se preocupan de nada, pero son los otros que vienen y te soplan, no, que él te va a querer quitar tu cargo, cuídate con él porque él está subiendo, tú estás disminuyendo. Y efectivamente eso fue lo que le dijeron a Juan. Y cuando Juan escuchó que la gente venía y le decía que el ministerio del Señor Jesucristo estaba floreciendo de manera extraordinaria y que multitudes le acompañaban, Juan, en lugar de sentirse triste, dijo aquellas palabras famosas: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¡Qué testimonio poderoso de Juan! Ahora, ese Juan, cuando vio al Señor Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan dijo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya? Porque Juan era consciente de su misión. Él no era el Mesías, él era el que había llegado antes para preparar el terreno para el Señor Jesucristo. Era necesario que Jesús apareciese. El propio Jesús había dicho: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Era necesario que Jesús fuera levantado y que Juan y nosotros hoy desaparezcamos en el polvo de la tierra para que el mensaje de Jesús brille en todo su esplendor, para que la persona maravillosa de Jesús sea mostrada al universo entero, que el predicador desaparezca, que el precursor se haga polvo, pero que el Señor Jesucristo cumpla su misión de salvar a la humanidad. Vamos ahora a la segunda parte. Una nueva concepción acerca del Mesías. Quiere decir, Juan enseña que el Señor Jesucristo es el Mesías redentor del pecado, no el Mesías libertador del poder romano. Es que los seres humanos solo querían algo periférico. Los seres humanos eran conscientes de su problema presente, y su problema presente era que estaban bajo el yugo cruel del poder romano. Querían ser libertados de Roma. Esperaban al Mesías como el libertador político. Pero Jesús llegó, era el Mesías, pero no el libertador político, sino el libertador espiritual. ¿Qué es más importante? La vida espiritual. Pero los judíos no tenían conciencia de eso. Los líderes judíos, especialmente que estudiaban las Escrituras, conocían la Biblia, no tenían conciencia o parecían no tener conciencia. Bueno, vamos al texto bíblico. Juan 1, 32 al 34 y también el versículo 36. Voy a ir leyendo y comentando. Dice así: también Juan dio testimonio. ¿Te acuerdas que el título de la lección es otros testimonios que mostraban a Jesús como el Mesías? Bueno, ahora comienza este texto diciendo: también Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma
y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Por ocasión del bautismo, ¿te acuerdas? Que cuando Juan el Bautista estaba bautizando al Señor Jesucristo, apareció el Espíritu en forma de paloma. Y Juan sigue diciendo, leo, y yo no le conocía. ¿Cómo que yo no le conocía? Claro que lo conocía si era su primo. Jesús era medio primo de Juan el Bautista, porque las mamás eran primas. ¿Cómo que yo no lo conocía? Lo conocía. Pero es que aquí el verbo conocer es usado no con el concepto griego del verbo conocer. Porque para el griego, decir yo conozco una rosa, por ejemplo, el griego iba a la biblioteca, estudiaba biología, estudiaba la función de la rosa, la fotosíntesis y esto y aquello. Entonces decía yo conozco la rosa. Era un conocimiento teórico. Pero el conocer de Juan es otro. Es un conocimiento experimental. Para que Juan dijese que conocía la rosa, tenía que ir al campo, tenía que tomar una flor, una rosa en sus manos, tenía que oler la flor, ver, observar la flor. Entonces decía, conozco la flor. Entonces Juan dice, yo no lo conocía, no conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque su conocimiento era apenas, yo conozco a mi primo, conozco su rostro, la ropa que él viste. Pero yo no lo conocí en el sentido de que Él es el Hijo de Dios. Pero cuando vi el bautismo, la paloma descender, el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ahí yo entendí que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías Redentor del mundo. Sigo leyendo. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién es ese que lo envió a Juan a bautizar con agua? Dios mismo. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces Juan, ese hombre humilde, ese hombre extraordinario, ese hombre que reconoció su papel de preparador del camino, ese hombre que reconoció al Señor Jesucristo como el enviado de Dios, él es uno de los que testifica ahora de la misión divino-humana del Señor Jesucristo. Vamos a la tercera parte, aceptación y rechazo. Esto que voy a leer sucedió después de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Te acuerdas de aquel milagro? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, en total, por lo menos unas 15,000 personas comieron, fueron alimentados. ¿Con qué? Con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Mira lo que dice Juan 6:51. Leo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Interesante. ¿Te acuerdas que cuando Jesús terminó el milagro, se recogieron 12 cestos llenos de comida? ¿Qué hizo la gente? Quiso inmediatamente coronarlo rey. Porque ya dije la semana pasada, pues pensaron que Mesías extraordinario, qué general extraordinario. Si cuando alguien es herido por el enemigo, Él lo va a curar. Y si alguien es muerto por el enemigo, Él lo va a resucitar. Y si está faltando pan en la batalla, Él va a multiplicar panes y peces. Queremos a ese general, lo vamos a coronar rey. Pero el Señor Jesucristo desapareció porque no había venido al mundo a fomentar la humanolatría. No había venido al mundo a fomentar porque los seres humanos nos hacemos fácilmente ídolos de barro. Entonces el Señor Jesucristo desapareció, pero después se encontraron de nuevo y Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida. Ustedes comieron ese pan y está bien, porque mientras estemos en esta tierra necesitamos comer ese pan.
Pero ustedes no están muy preocupados con el pan espiritual. Yo soy el pan. El verdadero pan no es el que comieron, porque el pan que comieron, lo comieron, pero ahora ya están con hambre. Pero el que come de mí está comiendo el pan de vida. Yo soy el pan. Ahora, el Señor Jesús no estaba fomentando el canibalismo. No estaba diciendo que ellos vinieran y lo comieran vivo a Él, no. El Señor Jesús estaba usando una figura para establecer la relación personalísima que quiere tener con sus hijos. El pan entra a tu cuerpo, forma parte de tus células. Así también Jesús quiere entrar en ti, en la persona de su Espíritu Santo, y formar parte de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus actitudes. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Pero ¿qué pasó con la gente? Inmediatamente, unos creyeron, pero la mayoría no creyó. Lo seguían y querían seguirlo desde el momento que continuase multiplicando pan y pez físico. Pero cuando Él comenzó a hablar de cosas espirituales, ya no lo querían seguir. Entonces, cuando la gente se comenzó a ir, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes también quieren irse? Ahí aparece Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Oh, querido, hoy día la palabra de vida eterna es la Biblia. Cada vez que tú abres la Biblia y lees la Biblia y reflexionas en un versículo de la Biblia, estás siendo alimentado por la palabra de vida eterna. Un poco más adelante, creo que 2 lecciones más adelante, vamos a ver a Jesús como la vida. ¿Qué significa la vida eterna? ¿Qué significa tener a Jesús y tener la vida? Pero ahora vamos a la parte 4 de este estudio bajo el subtítulo de El testimonio del Padre. Hasta aquí vimos que Juan testificó de Jesucristo. El propio Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Ahora el Padre testifica que el Señor Jesucristo es el enviado a este mundo para salvar a la humanidad. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hace? Leo Juan 5, 36 al 38. Dice así. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice el Señor Jesucristo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, ¿qué obras? Los milagros. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El Espíritu Santo mora en ti. La palabra de Dios mora en ti. El Señor Jesucristo, en la persona de su Espíritu, mora en ti en la medida que tú aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador. En la medida en que tú creas. Pero ellos no creyeron. Y no creyeron a pesar de los milagros, a pesar de las señales, porque el propio Señor Jesucristo dice, no solo Juan dio testimonio de mí, no solo yo dije que soy el pan de vida, sino que mi Padre, al darme las obras que me dio, al darme el poder necesario para levantar muertos, para hacer andar paralíticos, para abrir los ojos de los ciegos, el propio Padre está dando testimonio de mí. Ahora, ¿por qué digo que el Señor Jesús dijo, cuando el Padre me dio el poder de hacer estos milagros? ¿Acaso Jesús no era Dios? Era Dios. Pero cuando vino a la tierra hizo un pacto con su Padre, que en este mundo Él no usaría sus poderes divinos. O sea, el Señor Jesucristo tuvo una tentación mucho más grande que la que nosotros tenemos. Él fue tentado en todo y más que nosotros. ¿Sabes por qué? Porque además de tener las tentaciones que nosotros tenemos, Él tuvo la tentación de usar sus poderes de Dios, porque nunca dejó de ser Dios. Y si usase sus poderes divinos, Él habría quebrantado el pacto con su Padre. Así que Él no operó los grandes milagros de esta tierra con su poder, sino con el poder del Padre. ¿Por qué? Por la vida de comunión constante que Él vivía. Y porque el Padre quería mostrar al mundo que el Señor Jesucristo no era cualquier ser humano, era su Hijo hecho carne,
que había venido a morir en la cruz del Calvario para redimir al hombre. Vamos a la última parte de este estudio bajo el título El testimonio de la multitud. Los judíos, líderes, no creyeron, pero el pueblo creyó. A veces el pueblo simple es más fácil para creer, para aceptar, tal vez porque en el dolor, en el sufrimiento, en la necesidad, las personas pues ya cansadas de luchar, cansadas de esforzarse, cansadas de reclamar por justicia, solo pueden volver los ojos a Dios. Entonces leo lo que dice Juan 7, 37 al 41. Dice así: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Interesante, ¿qué último día de la fiesta? Estaba en la semana de la Pascua. Y en el último día de la fiesta, el Señor Jesús se levantó y alzó su voz. ¿Por qué? Porque Él era consciente de quién era. ¿Quién era? El Hijo de Dios que había venido al mundo, hecho carne para salvar a la humanidad. Juan también predicaba con poder. ¿Por qué? Porque era consciente de quién era. ¿Y quién era Juan? El siervo que había venido a preparar el terreno para el Mesías. Y tú, cuando tengas conciencia de quién eres, tendrás poder para levantarte y predicar con voz enérgica, fuerte. Pero tienes que tener conciencia de quién eres. ¿Y quién eres tú? Tú y yo somos nada. Somos herramientas, somos instrumentos en las manos de Dios. Cuando las cosas van bien, no pensemos que es porque hicimos algo de bueno. Es porque el Señor Jesucristo nos usó de manera poderosa y nada más. Entonces, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Antes dijo que Él era el pan de vida, ahora se muestra como el agua de la vida. El versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Interesante, cuando el Señor Jesucristo se presenta como el agua de vida, el agua que calma la sed, el agua que cuando tú bebes ya no vuelves a tener sed, porque el Señor Jesucristo llena tu corazón, llena el vacío de tu alma. Ya no andas buscando un sentido para la vida por aquí o por allá. Ahora eres completo en Cristo porque saliste de las manos de Dios y solo eres completo cuando te devuelves a Dios. Delante de esta aseveración del Maestro, muchos creyeron: este es el profeta. Y cuando decían este es el profeta, se estaban refiriendo al Mesías que vendría. Y a otros dijeron: este es el Cristo, el Mesías que vendría a morir. Tuvieron la capacidad de entender la misión del Señor Jesucristo. Pero otros incrédulos, porque no faltan los incrédulos, dijeron que este Cristo que viene de Nazaret puede venir algo de bueno. Oh querido, qué triste que los hombres a veces están tratando de mirar tu título doctoral, tu posición social, tu capacidad de hablar o de pensar, pero no son capaces de ver que las palabras que tú hablas a veces son palabras de vida eterna porque vienen del Señor Jesucristo que habita en tu corazón en la persona del Espíritu Santo. ¿Tú crees? Bienaventurados los que creen. ¿Tú crees porque has visto? Bienaventurados los que creen sin haber visto.
Que Dios te bendiga ricamente. Y esta semana que está empezando hoy sea una semana llena de bendición. Claro, la semana empezó ayer sábado, la puesta del sol, pero en realidad comienzas a luchar por la vida hoy, domingo, mañana lunes, cuando tengas que tocar puertas para buscar un empleo, que la mano poderosa de Jesús vaya contigo por donde sea. Felicidades, que Dios te bendiga. Un abrazo, querido.